poder encontrar a lo largo de todo el tracto gastrointestinal de estos animales. Básicamente por el tipo de ciclo biológico que tienen estos parásitos, los vamos a encontrar con bastante frecuencia en animales que se encuentran en sistemas de producción extensivos, que se van a encontrar en pastoreo. Allí es donde los vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues vamos a verlo más adelante por estas características que tiene el ciclo biológico y que también la doctora Yasmín, la clase pasada ya más o menos les habló, ¿no? De estas fases de larvas de vida libre que salen del huevo, pueden moverse de donde está la materia fecal para alejarse de ahí y poder ser ingeridas con mayor facilidad por los hospederos definitivos. Hay una gran cantidad de aspectos en el estudio de la epidemiología de estas nematodosis que tenemos que tomar en cuenta. Por mencionar algunos, pues los agentes etiológicos. Estos agentes etiológicos son una gran variedad, de 11 a 14 distintos agentes etiológicos que pueden estar afectando a rumiantes, el tipo de clima en el cual se presentan estas nematodosis, algunos de ellos están muy bien adaptados y sobre todo la mayoría de ellos para sobrevivir en climas templados o tropicales con una buena cantidad de humedad, pero hay algunos de ellos que pueden sobrevivir a condiciones de frío extremo, pueden sobrevivir al invierno, hasta que sensan que las condiciones ambientales son las adecuadas por distintos quimiorreceptores, receptores de hormonas probablemente que también estén expresando, y de esta forma muchas veces la presencia de estas nematodosis coincide con la época de partos. El manejo zootécnico, el fin zootécnico de la explotación también es muy importante. Como les mencionaba, se presenta más en producciones de tipo extensivo. La prevalencia, la frecuencia y la incidencia van a ir muy de mano de estas cosas que les acabo de mencionar. La forma de transmisión, básicamente, la mayoría de ellos es por la ingestión de las fases infectivas por vía oral. Sin embargo, por ahí hay alguno que es capaz de atravesar la piel y por vía linfática llegar a su órgano blanco. La susceptibilidad, hay especies que son más susceptibles y razas que son más susceptibles dentro de las mismas especies. La fuente de infección, la variación que se presenta estacionalmente de estas parasitosis, la distribución geográfica, así como la frecuencia por estados, municipios, predios. Con esto de la formación de nuevos microclimas dentro de ciertas regiones, pues también ya las podemos encontrar en algunos lugares donde anteriormente no era muy común encontrarlas. Las reinfecciones que se pueden estar dando constantemente, la presencia de las larvas en el pasto, la intensidad de parasitación por la cantidad de nematodos adultos que pueden tener, ya sea en el rumen, en el intestino delgado, en el intestino grueso, también va a ser muy importante para la contaminación de la pradera, el análisis económico y siempre, pues el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto nos está costando que nuestros animales estén infectados a tal punto que disminuyan los parámetros productivos y nosotros tengamos que aplicar un tipo de tratamiento farmacológico y pues todo esto implica gastos económicos? Brotes de enfermedad, pues también se van a presentar también de manera estacional y los parámetros que normalmente nosotros vamos a ver disminuidos son la ganancia de peso, la producción láctea. Hay una gran cantidad de reportes también de la resistencia de estos nemátodos gastrointestinales a distintos antihelmínticos. El tipo de control que nosotros estemos utilizando, podemos utilizar control que no sea tan dependiente del uso de antihelmínticos como podría ser el buen uso de las praderas, con una rotación de potreros adecuada para generar que estas larvas que se encuentran en vida libre se mueran y de esta forma no se contagien tan fácilmente los animales. Programas de control, también más adelante les hablará la doctora Yasmín acerca de estos programas de control que existen para el control de estas nematodosis. Y pues aquí nada más les pongo esto, ¿no? De susceptibilidad ligada al sexo, porque no hay muchos estudios acerca de si hay un sexo que sea más susceptible que otro, y pues es algo de lo que pues normalmente es una de mis líneas de investigación, ¿no? Lo de susceptibilidad ligada al sexo, red neuroendocrino hospedero parásito,
pues es importante también ver si existen reportes o empezar nosotros a sacar reportes de cómo podrían influir la presentación de las hormonas sexuales en la manifestación de estas nematodosis. En cuanto a los agentes etiológicos, como podemos ver en esta diapositiva, hay una gran cantidad, todos ellos son estrongílidos, pero vamos a ver que hay distintos parásitos. Por ejemplo, los tricoestrongílidos o también pequeños estrongílidos, tricos viene de pelos, son muy pequeños, muy delgados. Tenemos a parásitos como Ostertagia, como Homunculus, Teladorsagia, Mesistocirros, Tricoestrongylus y Coperia. Ya de otro tipo de familia, Molinidae, tenemos a Nematodirus, Ancylostomatidae, Bunostomum, este es el que les comentaba que también puede penetrar por vía cutánea. Y finalmente de los Triconematidae tenemos a Cabertia y o a Oesophagostomum. ¿Qué característica tienen y que hemos estado viendo en este punto 4.2 de la unidad? Que los machos van a tener estructuras como espículas y una bolsa copulatoria o bolsa copulatriz. Las condiciones favorables para que se presenten estas nematodosis, pues son la temperatura y la humedad y que sean animales que se encuentran en pastoreo, porque parte del ciclo biológico se va a presentar en estas condiciones. Hay un ciclo biológico que es un desarrollo larvario que es exógeno es una fase no parasitaria y como da inicio va a dar inicio cuando los animales infectados van a eliminar huevos en las heces. Dentro de este huevo se va a dar la formación de una larva 1, esta va a eclosionar del huevo y ya en el ambiente se va a empezar a alimentar de distintos microorganismos hasta transformarse en larva 2, luego se va a cubrir con una cutícula que ya no le va a permitir alimentarse, sin embargo va a tener una gran cantidad de reservas de glucógeno para poder sobrevivir por ciertos periodos de tiempo y esta va a ser la forma efectiva, la larva de tercer estadio. Esta larva de tercer estadio la vamos a encontrar, por ejemplo en esta foto se alcanza a ver muy bien una gota de rocío y cómo en el interior de esta gota hay una gran cantidad de larvas de tercer estadio. ¿Qué tiene que pasar ahí? Pues que el animal al momento de que ingiera ese pasto donde está esa gota de rocío, pues va a ingerir las larvas y el ciclo va a continuar. Aquí hay una característica importante de uno de estos géneros de parásitos, como es Nematodirus. En el caso de Nematodirus, su huevo es de mayor tamaño, va a tener por ahí de 8 a 12 blastómeros en su interior, y la formación de las tres fases larvarias, de la larva 3, va a ser dentro del huevo. En el caso de Nematodirus, si se forma la larva 3 dentro del huevo, esta va a ser la que va a eclosionar, y le podemos dar pase al desarrollo larvario endógeno, ya en el interior del individuo, del hospedero, del rumiante. ¿Qué va a pasar? Las larvas 3 van a penetrar la mucosa intestinal o abomasal, dependiendo del parásito que estemos hablando. Ahí ya pueden irse imaginando algunos mismos patogénicos cuando esta larva está penetrando, está generando una compresión en las células adyacentes y posteriormente va a mudar larva 4. Esta larva 4 nuevamente va a salir al lumen intestinal, donde se va a transformar en larva 5 hasta que ya son parásitos larva 5 adultos inmaduros y finalmente la formación de adultos maduros. ¿Dónde los vamos a localizar? Básicamente todas las larvas 3 van a encontrarse en el ambiente, en los pastos, que están contaminados con heces de parásitos, de este tipo de parásitos, y al momento de que son ingeridos por el bovino, en muchos de ellos, bueno, Bunostomum, Coperia y Nematodirus, se van a ir a órganos como el intestino delgado, o Oesophagostomum y Cabertia al intestino grueso, y Mesistocirrus, Homunculus, Teladorsagia, Ostertagia y Tricoestrongylus al abomaso. Como les mencioné, aparte de la vía oral, Bunostomum puede entrar por vía cutánea, de ahí por la linfa va a llegar al corazón, de ahí a los pulmones, donde va a ser expectorado, redeglutido, llega a la faringe, lo traga el animal y
llega a su órgano blanco, el cual es el intestino delgado. ¿Cuál es el periodo de prepatencia de estas enfermedades? ¿Alguien me puede recordar a qué nos referimos con el periodo prepatente cuando hablamos de una parasitosis? De cuando se infecta hasta cuando presenta los signos clínicos. Más bien que inicia la eliminación de huevos, ¿no? Desde el momento en el que se infectan hasta que va a haber eliminación de huevos por los parásitos adultos. Y como podemos ver, pues son muy variables, ¿no? En el caso de Moncus puede ir desde los 18 a los 21 días, de la dorsagia de 15 a 21, Trichostrongylus de 15 a 23, y lo más importante, y las pérdidas económicas más importantes que causan, es porque van a ocasionar reducción en la ganancia de peso, en producción láctea o cárnica. Hablando de otros parásitos, los que se encuentran en el intestino, Coperia, Nematodirus, Bonostomum, también tienen periodos de prepatencia variables, de los 14 hasta, en el caso, por ejemplo, de Bonostomum, hasta los 70 días, o Esophagostomum y Cabertia, que están en ciego y colon, aproximadamente 40 a 50 días, y lo que van a estar causando es una enteritis, en el caso de Esophagostomum y Cabertia, una colitis, una tiflitis, una colotiflitis de tipo mucoso. También es importante para que se den estas nematodosis, la temperatura y la humedad. Como ya les he comentado, pueden sobrevivir en distintos tipos de clima. En esta tablita que vemos, por ejemplo, la supervivencia óptima en un clima cálido y húmedo la tienen parásitos como Coperia, Moncus y Trichostrongylus. Por el contrario, pues su supervivencia en invierno es nula o mínima de estos mismos, pero parásitos como Nematodirus pueden sobrevivir en invierno, pueden sobrevivir en ambientes bastante fríos y secos, y pues esto es lo que tenemos que pensar muchas veces, depende de la región a la que vayamos, cómo está el clima y qué tipo de parásitos podríamos estar encontrando. Hay una estrategia que realizan parásitos como Ostertagia y Homoncus que se llama hipobiosis. ¿A qué le suena este término de hipobiosis? A lo mejor que disminuyen su tasa metabólica cuando hay condiciones desfavorables. Así es, Paula, exactamente. Disminuyen su metabolismo, pero no solo eso, ¿no? Detienen su desarrollo, quedan arrestados como larvas de cuarto estadio. Bueno, no arrestados, quedan como larvas de cuarto estadio, disminuyen su metabolismo para no estar siendo atacados por la respuesta inmunitaria, hasta que por distintos receptores que están expresando estos parásitos pueden sensar, ya sea pues hasta me imagino las cantidades de luz, pueden sensar los niveles de distintas hormonas que le van a indicar si esta hembra si están parasitando una hembra, si está a punto de terminar la gestación, y pues entonces cuando ellos sensan este microambiente hormonal que existe dentro del hospedero, van a reactivarse y van a continuar con su desarrollo. ¿Para qué? Para que al momento que nacen las crías, que son las que todavía no tienen un sistema inmunitario desarrollado y que son más susceptibles a estas parasitosis, puedan ser fácilmente infectados. La patogenia pues va a variar, puede variar dependiendo si estamos hablando de la larva, del daño que puede estar causando la larva o el adulto en el órgano blanco, la localización de la larva, el tipo de alimentación del parásito. Hay parásitos que van a alimentarse de sangre, algunos otros de moco, otros de contenido intestinal o gástrico, la capacidad para infiltrar los tejidos que tanto están penetrando no solo en la mucosa, sino también pueden llegar a las capas musculares del intestino, de la mucosa intestinal y demás. Si estamos hablando de una primoinfección o de una reinfección, también despiertan una buena respuesta inmunitaria, y los animales son mucho menos susceptibles cuando se trata de una reinfección. El estado del hospedero, importantísimo, como lo hemos venido hablando a lo largo de este semestre. Una buena nutrición muy difícilmente va a permitir que se establezca una parasitosis de una forma importante.
También la especie, hay especies más susceptibles, razas, generalmente las razas europeas son mucho más susceptibles que las asiáticas, dentro de muchos otros factores. Acción traumática la vamos a deber a la penetración de las larvas, ya sea en la mucosa del abomaso o del intestino. La acción exfoliadora, se pueden estar alimentando con exudado tisular, con contenido intestinal, con sangre. La acción mecánica, por la presión que van a ejercer entre las células vecinas, las larvas al momento de penetrar, esto va a reducir y entorpecer la superficie de absorción y no se van a absorber los nutrientes de forma adecuada. La acción antigénica, parásitos altamente inmunogénicos producen una buena cantidad de glicoproteínas que activan la respuesta inmunitaria, así que pues vamos a ver procesos inflamatorios. Algunos de ellos tienen acción enzimática porque en la saliva van a tener enzimas que les van a ayudar a digerir el tejido, algunas secretan anticoagulantes para poderse estar alimentando constantemente de la sangre. Acción bacterífera, no es que ingieran el huevo directamente, sino pues son larvas que pues están por ahí en el ambiente, hay bacterias que se les pueden estar pegando a su superficie y al momento de que el animal lo ingiere, pues también está ingiriendo una buena cantidad de bacterias. Y finalmente también esto de arrastre de contaminantes ambientales, pues lo pongo porque hace poco estábamos escribiendo un capítulo de si también los parásitos podrían estar arrastrando, por ejemplo, componentes químicos que vinieran en los fertilizantes o en los plaguicidas sobre todo, ¿no? Los plaguicidas que pudieran tener estos compuestos y por la naturaleza que tiene la cutícula de estos esmintos, estos contaminantes sí se les pueden estar quedando pegados y al momento de que lo ingieren, también el animal está ingiriendo estos compuestos que vienen en los insecticidas que se ocupan para eliminar a las plagas agrícolas. ¿Qué pueden estar causando? Pues, por ejemplo, en el caso de Moncus y Myxistusirrus van a causar una abomascitis hemorrágica, en el caso de Ostertagia, una abomascitis de tipo nodular, y en el caso de Trichostrongylus, una abomascitis de tipo catarral. Ya en el intestino delgado, las larvas de Oesophagostomus van a causar una enteritis catarral, las de Bunostomum una enteritis hemorrágica, y las de Nematodirus una enteritis catarral que va a presentar erosión en la mucosa y destrucción de las vellosidades intestinales. En el intestino grueso, en el ciego y en el colon, la característica de Oesophagostomus es una enteritis de tipo nodular y de Cavertia una enteritis de tipo hemorrágico. Del lado derecho, ¿qué es lo que vemos? Un abomaso con una gran cantidad de parásitos adultos de Moncus contortus y pues la mucosa tiene una gran cantidad de zonas hemorrágicas y también hay la presencia de sangre dentro del mismo órgano. Las alteraciones que podemos encontrar en el abomaso va a ser, conforme se va haciendo crónica la infección, va a haber una inflamación progresiva, va a haber hiperemia, hiperproducción de moco, erosión de la mucosa, así como hemorragias que pueden ir desde petequias hasta sufusiones como vemos en esta imagen. En el intestino delgado, si nosotros realizáramos un corte histológico, podríamos ver que las vellosidades intestinales están atrofiadas, va a haber un incremento en la permeabilidad celular, así como una discontinuidad del epitelio intestinal, una disminución de la expresión de estas proteínas de unión estrecha, como las claudinas y las ocludinas, liberación de proteínas plasmáticas, reducción de la actividad enzimática y disminución en el peristaltismo. En el intestino grueso, nuevamente también va a haber inflamación, la presencia de estos nódulos, el engrosamiento de la pared intestinal y la presencia de edema, congestión y también podemos observar aquí los parásitos adultos. Es importante sobre todo como los marcadores de infecciones por el mintos. Lo vimos en la unidad 1 y recuerden que están los marcadores de morbilidad, que era el grado de diarrea, la condición corporal, el FAMACHA, entre otros.
Los marcadores inmunológicos o bioquímicos, como puede ser los niveles del pepsinógeno sérico, ya que algunos parásitos pueden alterar este marcador bioquímico, que son los niveles de pepsinógeno. También como marcadores inmunológicos, los anticuerpos en contra del helminto, que los pueden medir en distintas secreciones o en el suero. Enzimas de daño hepático también son importantes como indicadores bioquímicos. Los parasitológicos, que son los que nos conciernen aquí y que son los que se realizan en el laboratorio de parasitología, pues tenemos el conteo de huevos por gramo de heces, que lo realizamos por ¿qué técnica? ¿Cuál es la técnica para hacer el conteo por huevos por gramos de heces, chicos? McMaster. Bien, por el McMaster, ¿no? Por ver lo que es cualitativo, como puede ser una flotación donde decimos, mira, si es positivo, tiene huevos tipo estrongilido, a que ya digamos, pues si es una carga ligera, moderada, severa o grave. También podemos medir los coproantígenos, antígenos específicos de los helmintos, y al medir estos, sí nos va a decir si todavía está presente el parásito o no. ¿Por qué? Porque si nosotros medimos anticuerpos, lo único que vamos a saber es que ese animal en algún momento de su vida tuvo en contacto con ellos, pero no sabemos si los tiene en este preciso momento. En cambio, si hacemos una ELISA para detectar anticuerpos antígenos específicos de los helmintos, ya sea por coproantígenos o en suero, eso sí nos estará indicando que en ese preciso momento que se tomó la muestra para determinarlos, el animal tiene el parásito. Y finalmente, los marcadores de producción, como puede ser la ganancia de peso, la producción láctea, el aumento en la conversión alimenticia, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a ver la presentación clínica pues, de estas enfermedades? Pues todo va a depender de los parásitos involucrados. Como se los había comentado, rara vez, muy rara vez, y si no es que nunca, estas infecciones van a ser monoespecíficas. Siempre va a haber 2 o 3 o más agentes etiológicos involucrados al mismo tiempo. Entonces, pues depende de los agentes etiológicos que estén involucrados. Podemos ver cuadros de anorexia, podemos ver problemas de anorexia, diarrea, edema y distintos tipos de anemia. La anorexia, ¿por qué se va a deber? Pues a una motilidad anormal, a que el rumen y el retículo pueden estar distendidos, así como también el abomazo sobre el intestino delgado grueso, de que se van a secretar también una gran cantidad de sustancias como la secretina, la gastrina, la colecistoquinina. El mismo dolor va a causar la liberación de una citocina que es altamente anorexigénica, que tiene receptores a nivel hipotalámico y que cuando se une ahí disminuye el apetito, como es el TNF-alfa, y pues esto va a generar una ingesta reducida del alimento. ¿Qué parásitos pueden causar cuadros de anorexia? Trichostrongylus, Postertagia, Coperia y o esofagostoma. Diarrea, pues ya estos desequilibrios hídricos y pueden ser causados por estortagia, Trichostrongylus, Nematodirus y o esofagostoma. También cierra acortamiento de las vellosidades, destrucción de las células intestinales, pues esto va a disminuir la captación de líquidos y pues por ende se van a presentar estos cuadros diarreicos. Algunos otros pueden tener y presentar periodos de diarrea con periodos de constipación, como es en el caso de Coperibunostomum, y finalmente los que generan heces duras, como es el caso de Moncus y Mesistocirrus. Pues podemos ver aquí un abomazo que está completamente edematoso, se ve totalmente lleno de líquido, pues esto es para nada normal. Y también un becerro que tiene edema submandibular, aunque pues esto no es característico de solo estas nematodosis. ¿Qué otro helminto puede causar este tipo de edema submandibular? Importantísimo, y que causa daño hepático y también es muy característico que tenga problemas de edema.
¿Cuál creen? Es de la unidad pasada, pero pues también para que vayan haciendo algunos diagnósticos diferenciales. Fasciola hepática, bien Ricardo, fasciola, bien, bien Aline, así es. Fasciola también es uno de estos parásitos que puede estar causando cuadros de edema. Anemia, pues son hematófagos, ¿no? Y hay hematófagos que son voraces, como en el caso de Moncus, Mesistocirrus, Bunostomum, Esophagostomus, algunos que son poco hematófagos como Coperia. Ostertagia va a causar diarrea, anorexia, pérdida de peso. Coperia, hay especies que son más patógenas como Pectinata y Punctata, son de las más patógenas. Son poco hematófagos, su daño se va a limitar únicamente a la parte del duodeno, pero las larvas pueden penetrar e invadir las criptas de las vellosidades intestinales, puede haber destrucción del epitelio intestinal con consecuente descenso de proteínas séricas, trastornos intestinales, reducción en la ganancia de peso, en algunos animales, aunque es muy raro puede haber muerte, y es lo que causa. Hemoncus afecta mucho más a los pequeños rumiantes que a los grandes rumiantes, sobre todo a los ovinos. Son hematófagos. Si son hematófagos, vamos a ver cuadros de anemia, hipoproteinemia, distintos trastornos digestivos. Va a haber interferencia con la absorción de distintas proteínas, también de algunas cosas como el calcio y el fósforo. Puede causar hemólisis intravascular y depresión de la médula ósea. De hecho, la hembra de Moncus es muy, muy característica cuando nosotros la vemos de manera macroscópica. ¿Alguien recuerda cómo es la hembra de Moncus o qué característica tiene que le da una apariencia bastante curiosa, como si fuera un caramelo o un palo de barbería? ¿Qué aparatos se entrelazan ahí en la hembra del Moncus? Y por eso se ve con ese aspecto de palo de barbería, o como si fuera uno de estos caramelos que trae Santa Claus. Bien, Aline, es el tracto digestivo y reproductor que se encuentran entrelazados y pues cuando ya se alimentó de sangre, por eso le da ese bonito, bonito aspecto de palo de barbería, ¿no? Y los machos pues también son fácilmente reconocibles por este rayo dorsal que tiene forma de Y invertida. Pero se los pongo luego mucho porque es de lo que luego les preguntan más en laboratorio en cuanto a los aspectos morfológicos de estos parásitos. Tricostrongylus no son hematófagos, pero sí pueden causar anemia por deficiencias nutricionales, por la reducción en la ingesta, por problemas de mala digestión y por ahí por la presencia de úlceras. Va a penetrar en la mitad superior de las glándulas del abomaso y lo que va a causar con mayor importancia es una diarrea profusa. Puede haber cuadros moderados y en esto se puede presentar un marcado descenso de la albúmina sérica, incremento en las globulinas y el pepsinógeno. Aquí está uno de los que son los marcadores bioquímicos que nos podrían indicar una infección por Tricostrongylus, así como también hay un incremento en el pH abomasal. El hematófago va a causar anemia y reducción en la ganancia de peso. O esofagostomum, igual, hematófagos, anemia, úlceras, disminución de proteínas totales, diarrea, nematovirus, también sus espículas bastante largas y características del mismo tamaño, atrofia de las vellosidades intestinales, menor actividad de la FA, la fosfatasa alcalina. Esto nos va a llevar a que se presenten cuadros de anorexia, alteraciones digestivas, reducción en la ganancia de peso, entre otros. Pues ahora sí, pues le dejo a la doctora Yasmín, ella les va a hablar, o el diagnóstico todavía era yo ya, sí, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, porfa, Vic. Yo ya veo todo lo Ok. de control. Ajá. Ah, sí, perdón. Ok, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar a estos parásitos? ¿Qué técnicas se les ocurre que podamos utilizar coprológicas para identificar a estos parásitos? Rotación. Flotación.
Muy bien, Ade, ¿cuál es tu nombre? Es que dice nada más Ade, ¿no? Adilene, Adel, perdón, es Adilene, Adilene. ok. Ok, Adilene. Un coproparasitoscópico, una flotación. Si tú ves los huevos de estos parásitos en una flotación, ¿qué diagnóstico darías? Hay, bueno, el nematovirus que es muy característico, pues sí, no hay problema, este es nematovirus. Pero todos los demás, si tú ves los huevos, ¿qué podrías decirnos de ellos en una flotación? Si tienen una membrana muy gruesa, podría ser de la familia de los estrongilios. Básicamente, no todos son parecidos, algunos son más grandes que otros, pero pues en lo que tú te podrías quedar es decir, tiene huevos tipo estrongilido. No puedes llegar a más porque pues no son muy evidentes las diferencias en cuanto a los huevos, aunque si no fuera por el tamaño, pero entonces, ¿qué tendrían que hacer después para identificar a las especies involucradas en la parasitosis? ¿Un coprocultivo? Un coprocultivo, ¿verdad? Para obtener las larvas y dependiendo ya de las características morfológicas de estas larvas y con las guías que hay de ellas, pues ya poder decir, ah, mira, pues esta es una larva de Moncus, esta es una larva de Trichostrongylus, esta es una larva de X parásito, ¿no? De Sophagostomum, etcétera, etcétera. Recuerden que también pues podemos hacer los conteos, en este caso pues sí podemos hacer con el McMaster el ver si las cargas son leves, ligeras, moderadas y graves, y todo esto va a depender del parásito del que estemos hablando. Si ya revisaron las tablas que les envié o que están en el aula virtual, pues no es lo mismo que tenga, no sé, 100 huevos de fasciola, que aunque no es de esta unidad, a que tenga 100 de algún otro parásito, ¿no? Todo va a depender qué tan patógenos son para que nosotros demos una interpretación de si es leve, ligera, moderada o grave. Entonces ahí está, coprología, flotación y McMaster y el coprocultivo para conocer el género del parásito. En la parte del medio de esta imagen, pues sí podemos ver, por ejemplo, aquí los huevos de Cavertia, de Trichostrongylus, de Moncus, Ostertagia, Coppelia y Ophagostomum. Así se ven muy bonitos, ¿no? Pues es un dibujo y pues sí, a lo mejor gente que tiene ya muy entrenada la vista, ya que ha trabajado mucho tiempo con estos parásitos, pues sí, por el puro huevo nos podría dar el diagnóstico. Sin embargo, pues lo más fácil y lo más certero, pues es que nosotros hagamos un coprocultivo y con las características de las larvas dar un diagnóstico pues ya muy adecuado en cuanto a la especie involucrada. El único que les decía, pues el de nematovirus, ¿no? Vean, el de nematovirus sí es muchísimo más grande, tiene de 8 a 12 blastómeros en el interior, está ovaladito, así alargado, pues ese sí es fácilmente distinguible a comparación de los otros que estábamos viendo. También en el diagnóstico post-mortem, al momento de la necropsia, podemos buscar a los parásitos adultos, ver las lesiones tanto macro como microscópicas, también cuantificar cuántos géneros y especies están involucrados en ese mismo momento, porque como les he mencionado, son multifactoriales. También pues podemos ver la condición de la calidad de la canal y las vísceras, aunque pues con lo primero es mucho más que suficiente. Ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Yasmín, que nos va a hablar un poco acerca de los tratamientos, medidas de prevención y control, y lo que se sabe también, hay algunas cositas de resistencia antihelmínticos durante estas estrongilosis en rumiantes. Adelante, Yas. Muchas gracias, Vic. Bueno, entonces viene la parte del control y bueno, este es uno de los temas que como que se salen del molde del resto del control y tratamiento de los parásitos, porque estamos acostumbrados a que pues vemos que un animal está parasitado y lo medicamos. O en el caso, por ejemplo, de perros, de caballos, pues medicamos antes de que pase algo, igual que en los pollos, ¿no? Les damos el medicamento en el alimento para evitar problemas. En el caso de rumiantes es todo lo contrario. En rumiantes lo menos que se deba medicar es lo óptimo. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver a continuación, que es el manejo de las estrongilosis en rumiantes. Pues antes se le llamaba a esto control. En el caso de rumiantes le decíamos control, pero pues en realidad es un manejo lo que hacemos,
¿Por qué? Porque no queremos un nivel cero de parásitos. Los queremos domar, los queremos domesticar. Entonces, queremos mantener a los parásitos, pero domesticados, si se permite el término, ¿no? O domados. Vamos a recapitular. Los nematodos son los organismos más abundantes en la Tierra. Hay 1 millón de especies, más o menos. Pues, por ejemplo, en 1 metro cuadrado, donde ustedes pondrían una lavadora, una silla, puede haber hasta 20 millones de nematodos, no todos parásitos, obviamente. Si juntáramos cada uno de estos gusanos de punta a punta, así como haciendo una ronda, podrían rodear el ecuador de la Tierra. Entonces, estamos hablando que es un método de vida muy exitoso. De estos, pues más o menos el 15% de los nematodos están pues, en animales vertebrados e invertebrados, es decir, son parásitos y es decir, viven del cuerpo de su hospedero. Y muchos son comensales, comparten nutrientes, otros son de vida libre, incluso en Bob Esponja salen, ¿no? Que hay un montón de nematodos, o sea, forman parte, como pueden ver en la anterior, la mayoría son del medio marino, 50% viven en el mar. Entonces, por eso en Bob Esponja dicen que están incluso aconsejados los escritores o asesorados por un biólogo porque suelen tener muchas cosas acertadas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos hizo favor el Dr. Vic, excelente comentario. Entonces, bueno, a diferencia de los virus, de las bacterias, por ejemplo, si ustedes respiran en este momento una partícula viral de SARS-CoV-2, pues no van a tener un virus en su organismo, ¿no? O sea, mañana o pasado mañana, en 5 o 6 días, van a tener millones y millones de partículas virales, porque se reproducen dentro del organismo. Igual una bacteria. Si yo como hay una marina en el Metro Hidalgo y consumo hay unas salmonelas o unas klebsielas, unas pseudomonas, pues no voy a tener las 10 que comí, sino que pasado mañana voy a tener millones en mi intestino. ¿Por qué? Porque dentro del hospedero se reproducen. En cambio, los parásitos gastrointestinales, los nematodos no, a diferencia, por ejemplo, de las coccidias, ¿no? O sea, los nematodos gastrointestinales, si el animal come 3,000 larvas y esas 3,000 larvas llegan al intestino o al ovomaso, esas 3,000 son las que van a vivir ahí. Nada de que pasado mañana ya tiene 8,000 larvas en el ovomaso, ¿no? Entonces, eso es una característica muy particular de los nematodos, que dentro del hospedador no se reproducen. Por lo tanto, van a tratar de llegar la mayor cantidad posible al hospedador. Van a querer llegar la cantidad de larvas infectantes que se pueda, porque ya los que llegan son los que se quedan. Sin nada que adentro ya se van a multiplicar y se van a hacer varios, igual que un virus, una bacteria, no se puede. Hay muchos factores, como dijo el doctor del Río, que determinan cómo viven, cómo logran sobrevivir. Por ejemplo, muchos de ellos pues los mata el sol, los mata, por ejemplo, el fuego, las inundaciones, la congelación, hongos, por ejemplo, que comen nematodos, los matan, se los devoran. A los casos de las larvas 3, por ejemplo, pues mueren si no son consumidas por un rumiante, mueren de hambre. Entonces, pues están sujetos a muchísimos peligros en el ambiente y por lo tanto tienen que ser lo más hábiles posibles para llegar al hospedero. Sí, dependen de, como lo dijo el doctor, de temperatura y humedad. Vemos que algunos resisten muy bien, por ejemplo, el frío. El frío húmedo lo resisten perfectamente estas especies, Ostertagia, Teladorsagia, Trichostronchylus. El frío, pues más o menos seco, el invierno lo resisten de maravilla Nematodirus. Entonces, pues bueno, vemos aquí que, por ejemplo, el equivalente a la princesita de Disney, Elsa, sería, pues, estos, ¿no? Por ejemplo, Nematodirus, Ostertagia, Teladorsagia, que el frío no les hace absolutamente nada, ¿no? Bueno, son muy prolíficos, sobre todo, por ejemplo, Hemoncus, ¿no? La cantidad de huevos que pone una hembra de Hemoncus al día, y hay otros, pues, que ponen una menor cantidad de huevos al día. Todo esto lo tenemos que considerar al momento de elegir nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, pues si vemos que en nuestro rebaño hay muchísimos parásitos, por ejemplo, de un género, Nematodirus o Coperia, en el caso de bovinos, pues a lo mejor no tenemos que ser tan agresivos en el tratamiento porque no son tan prolíficos, pero si es Hemoncus, Ostertagia, Teladorsagia, hay que hacer un programa de manejo mucho más detallado.
Entonces, pues ahí vemos, ¿no? Como aquí tenemos teladorsagia, que son los princesitas estas de Elsa, la de Frozen. Siempre resisten el frío, pueden resistir perfectamente la desecación, todo eso lo debemos considerar. Las larvas, como lo vieron en el ciclo hace un momento, tienen un recubrimiento de cutícula y pues una de ellas, la larva 1, pierde esa cutícula. ¿Por qué la pierde? Pues para alimentarse. Sí, entonces yo si quiero comer me tengo que quitar el cubrebocas, si no, pues ni modo de alimentarme a través del cubrebocas, ¿no? Entonces quiero alimentarme, me quito el cubrebocas. La larva 1, la larva 2 quieren comer, se tienen que quitar la cutícula. La larva 3 no, la larva 3 se vuelve a poner la cutícula. ¿Por qué? Porque ya se va a enfrentar a condiciones biológicas y ecológicas muy agresivas y necesita esa protección que le da la cutícula, que está hecha a base de unos polisacáridos muy resistentes, y eso la va a proteger de la desecación, la va a proteger de la radiación solar. Entonces, o come o se protege. Sí, es lo mismo. Ustedes si quieren ir a ver la película ahora de Ghostbusters el fin de semana y quieren estar en un lugar cerrado, en un cine, pues sí, vamos a entrar todos al cine a verla, pero pues ni modo, con el cubrebocas y la careta incluso. Ay, se me antoja mucho la Coca-Cola, esa, la cubeta que dan de Coca-Cola ahí, las palomitas que mezclan de caramelo con... Hay una que mezclan deliciosa que era de sabor chetos, palomitas sabor chetos, y yo las mezclaba con caramelo. Incluso ya ven que les dan la cubeta de palomitas y se las pueden dar dividida, la mitad caramelo, la mitad de otro sabor. Yo le decía al cuate este de la dulcería, le decía, no, ¿sabes qué? Mézclalas, no me las dividas, ¿no? Entonces, si quiero comer mis palomitas, bueno, yo ya sé lo que le estoy tirando, estoy en un lugar cerrado, en un lugar sin ventilación, a ver cómo me va. Pero pues si quiero disfrutar la película, pues me pongo mi cubrebocas. Eso es lo que hace la larva 3. Quiere sobrevivir, quiere salir adelante, se pone su cutícula. Y pues bueno, esto ya lo explicó perfectamente el doctor del Río, las condiciones epidemiológicas. Y por ejemplo, vemos que en el caso de Moncus, pues a menos 10 grados, Dios Nicanor, ¿no? Esa sí no sobrevive, pero tenemos aquí nuevamente a Elsa, que pues hasta 2 días vive, ¿no? A veces con esas, hasta 3 días vive en un refrigerador. Entonces, todo eso hay que considerarlo al momento de hacer un programa de manejo de parásitos. Las larvas van mudando de larva 1 a larva 2, la larva 1 y la 2 que sí comen, van come porque no tienen la cutícula, la vaina, pues se van alimentando de bacterias, de materia orgánica. La larva 3 pues ya se deja de alimentar y pues lo que tiene que hacer es alejarse lo más que pueda del bolo fecal, aunque sea 10 centímetros. 10 centímetros para un animalito de micras, o milimétrico, pues es muchísimo, ¿no? Es como para que quisiera yo ir a visitar a mi madre ahora a Zacatenco, así nada más caminando, ¿no? Entonces se tiene que alejar del bolo fecal lo más que pueda para ser consumida por un herbívoro. Y pues, bueno, ahí tenemos qué pasa con la vaina de la larva 3, cuando la pierde, cuando está con la vaina no puede comer. Entonces depende de sus reservas energéticas y por lo tanto, si nosotros no metemos animales a la pradera cuando hay larva 3 y no la comen los animales, pues va a morir de hambre. Entonces, un medio de manejo de estos parásitos es la rotación de praderas. Es decir, pasamos a los borregos de una pradera a otra más o menos cada 3 semanas, cuando ya estén ahí las larvas 3, y la larva 3 va a morir de hambre porque no va a poder ingresar al hospedero y empezar ya a alimentarse dentro del hospedero. Generalmente las vamos a encontrar, las larvas infectantes, a 10 centímetros del bolo fecal, ¿no? Y a veces las lluvias pues las dispersan, incluso el viento. Entonces pueden estar más lejos del bolo fecal, sobre todo en época de lluvias. Por eso en época de lluvias hay más animales parasitados. Y generalmente, todo el mundo piensa que se van a la parte alta de las pasturas. Sin embargo, se han hecho estudios muy detallados y vieron que pues generalmente están en los primeros 5 centímetros de la pastura. Entonces, por eso, pues, dependiendo de cómo se alimenta un rumiante, si es al nivel del suelo, si es en la parte alta, se va a infectar mucho más a mucho menos que otros, ¿no? Entonces, por eso los pequeños rumiantes que se alimentan generalmente a este nivel,
son los que más se infectan. Las cabras, por ejemplo, pues están hechas para comer de los árboles, ¿no? Les gusta el ramoneo. Entonces están adaptadas a subirse a los árboles y jalar las hojas. Pero ¿qué pasa con las lluvias atípicas? ¿Sí? Por ejemplo, en Querétaro, ustedes vieron las inundaciones en lugares en los que llovía 3 días al año. No paraba de llover en Querétaro. Estuvo lloviendo 2, 3 semanas seguidas, como si estuvieran en Chiapas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Crece tanto el pasto que las cabras no van a querer ir a ramonear a un árbol ahí todo espinoso. Sí, van a comer de la pradera. Y entonces las cabras se van a enfrentar a parásitos que hace mucho no enfrentaban porque ellas comían en los árboles. Y por lo tanto, esto del cambio climático y las lluvias atípicas, a una de las especies que más va a fastidiar es a los caprinos, porque los va a exponer a parásitos que no estaban en contacto con ellos desde hace muchos años. Entonces, bueno, el ranking de resistencia, pues tenemos la larva 3, es la más resistente por su cutícula o vaina, y así hasta el huevo no embrionado, que pues fácilmente muere, incluso con el pisoteo. Todo esto se debe considerar para el control y manejo. Entonces vemos la temperatura, pues nosotros tenemos de los parásitos más patógenos, Trichostrongia, Lucemon, Stella dorsagia, están perfectamente en las condiciones de temperatura de nuestro país, sobre todo de las épocas de primavera, verano, otoño, entre 24 o 30 grados, están, pero a todo dar estos parásitos. Y los más patógenos, sobre todo Trichostrongitos, de los peores. Y pues bueno, ahí ya es cuando inician las interacciones, ya que lo consume el rumiante. Y bueno, esto ya lo explicó muy bien el doctor Del Río, todo esto depende también de estado o el sexo del animal, como mencionó. Pues los jóvenes son más susceptibles, les digo, no hay evidencia en este momento de diferencias en cuanto a sexos, ¿no? Hay un fenómeno que se llama agregación parasitaria o dispersión parasitaria. Muchos animales tienen pocos parásitos y pocos animales tienen muchos parásitos. La mayoría, pues en realidad están pues, parejitos, ¿no? O no tienen parásitos. Entonces, precisamente por este fenómeno de agregación, no podemos tratar a todos, porque la mayoría, es decir, los que estarían aquí, pues no requieren un tratamiento. Los que tienen muchos parásitos sí requieren tratamiento. Los que tienen pocos parásitos no requieren tratamiento. Entonces, el fenómeno de agregación parasitaria en rumiantes es sumamente relevante. Solo hay que tratar a los que lo necesitan. Hay animales resistentes, animales resilientes. Resistentes son los que genéticamente están hechos para combatir una enfermedad. No les hace absolutamente nada el parásito. Resiliente es el que sí se infecta, pero pues sigue viviendo, no muere, sigue produciendo leche, sigue produciendo carne, lana, y pues sobrevive, ¿no? A pesar de, ¿no? Puede ser resiliencia, es la capacidad, la flexibilidad, ¿no? El concepto viene de la metalurgia, ¿no? La capacidad que tiene un metal para ser manejable es la resiliencia. Entre más fácil sea manejarlo y se dobla y se trabaja, es muy resiliente. Si se truena, si se rompe a la primera, es poco resiliente. Es un término que los psicólogos también han estado usando muchísimo ahora en la pandemia, que pues a lo mejor no aprendimos nada de parasitología, pero nos hicimos todos muy resilientes, ¿no? O sea, no nos tumbó, no nos fastidió la pandemia y algo aprendimos, ¿no? Entonces, resiliencia es que algo no nos fastidie. Pues hay razas, por ejemplo, resistentes, como la catadine, borregos, dorset, la blackface, y hay unas muy susceptibles, ¿no? Suffolk, Dorper, Rambouillet. Entonces, pues si alguien tiene buen dinero, pues podría conseguir borregos resistentes. Obviamente se han creado antihelmínticos. Si ustedes ven el prontuario de especialidades veterinarias, prácticamente el 30% son antiparasitarios. Es una industria muy exitosa y actualmente pues el control está basado en el uso de antihelmínticos, ¿no? Son pocos quienes en realidad llevan un control de otro tipo que no sea un control químico. Pues ahí tenemos muchísimos tipos de medicamentos, ¿no? Los probenzimidazoles, los imidazotiazoles, lactonas macrocíclicas, también nos faltan aquí las tetrahidropirimidinas, ¿no? Por ejemplo, el Morantel. Entonces hay muchísimos tipos de fármacos.
Bueno, tenemos, por ejemplo, piperacinas, organofosforados, nitrofenoles. Estos pues son muy viejitos, ¿no? El uso de, por ejemplo, los organofosforados, ¿cómo actúan? Las piperacinas causan una parálisis flácida, los organofosforados pues que ya no se utilizan como endoparasiticidas, sino como insecticidas o acaricidas, pues, actúan sobre el sistema nervioso de los parásitos. Los nitrofenoles matan de hambre al parásito. Estos son los de los más utilizados. Los benzimidazoles como el albendazol, el mebendazol, el fenbendazol, todos estos, oxfendazol. Estos pues evitan que se polimerice la tubulina, entonces hay un daño neuromuscular. Las salicilamidas matan de hambre al parásito, estas donde entran las ivermectinas, la doramectina, todos estos fármacos, pues lo que provocan son parálisis, una parálisis al parásito e incapacidad para alimentarse, por lo que mueren. Vean los años, ¿no? Estamos hablando que son muy poquitos los que se han hecho en la última década, el monepantel, el derquantel, y pues ya en Australia ya documentaron resistencia a estos. Entonces, estos que es, por ejemplo, el morantel, les causa una parálisis espástica. Entonces, prácticamente todos actúan a nivel del sistema nervioso, los parásitos. Son todos, bueno, hay muchísimos de los que se usan, se pueden usar solos, el levamisol es excelente porque además es un inmunomodulador. Tenemos los benzimidazoles, en lactonas macrocíclicas, moxidectina, doramectina, además nos controlan ectoparásitos, y estos que son los nuevos, ¿no? En Nueva Zelanda, en Australia, pues de los más eficaces, pero ya empezaron a abusar y pues empezaron a presentarse ya las resistencias cruzadas y múltiples. ¿Contra qué actúan? Pues tenemos que la mayoría de ellos contra nematosis gastrointestinales, pulmonares, muchos actúan también contra gusanos planos. El albendazol, por ejemplo, es el único que le pega fasciola. Entonces, bueno, este cuadro espero que les sea útil. Estas son lactonas macrocíclicas. Pueden ver cómo actúa incluso contra ectoparásitos, actúa contra pulmonares, contra gastrointestinales, y hay combinaciones, ¿no? Pueden usar distintas clases. Se utiliza, por ejemplo, en cuarentenas, y después vamos a ver lo que es el parásitos en refugio. Se puede combinar levamisol con ivermectina, levamisol con albendazol, derquantel con cualquier ivermectina. Todas estas combinaciones es por si el parásito es resistente al levamisol, bueno, le va a pegar el benzimidazol. Si es resistente al benzimidazol, le va a hacer algo la ivermectina. Entonces, esa es la ventaja de las combinaciones antiparasitarios. Y bueno, hay quienes dicen que se cambien los grupos de antihelmínticos a dos clases distintas, o hay quien dice, no, utiliza el mismo, usa closantel hasta que se hagan resistentes y ya luego metes uno nuevo. Entonces hay distintas escuelas de pensamiento, pero lo mejor es tratar de no medicar en la mayor medida de lo posible. Okay. Hay que reducir el número de parásitos hasta que sea poco probable que haya enfermedad, pero pues no, nunca vamos a llegar a un nivel 0 y no sería bueno. Y pues ahí viene el término de tratamiento selectivo dirigido. ¿Sí? Entonces no vamos a promover un parásito 0, sino vamos a encontrar cuáles son los animales que se van a beneficiar más con el tratamiento. Y para ello existe un concepto que desarrolló uno de los mejores parasitólogos del mundo, Van Wyk, en 2001, que es el concepto de refugio. Bueno, esto lo vamos a ver ya prácticamente al final del tema, que es cómo debemos usar el antiparasitario. Entonces, para hacer un tratamiento selectivo dirigido hay que considerar el concepto de refugio, es decir, aumentar la proporción de parásitos sensibles en los pastos. ¿Y cómo lo hacemos? Tratando únicamente a los que en realidad lo necesiten. Y viene ahí el concepto de parásitos en refugio. Si nosotros tratamos a todos los animales, van a morir los parásitos susceptibles, y durante 2 a 5 semanas todos los huevos que excrete el animal van a ser de parásitos resistentes. Entonces, pues eso es malísimo. Lo hemos visto en las películas de zombies, ¿no? Muchísimas de estas películas de zombies en las que existe un antídoto, pero por utilizarlo así con todo se van haciendo resistentes, y al rato ese antídoto ya no sirve con ninguno porque ya está lleno de zombies resistentes. Es exactamente lo que pasa. Hay que guardar el antídoto para los que en realidad necesitemos matar, porque si lo usamos contra todos, pues vamos a dejar ya puros genotipos resistentes. Y bueno, esto se ha esquematizado. Esto lo hizo la doctora Cristina Montemayor de Brasil,
una experta en lo que es tratamientos selectivos dirigidos. Y bueno, le pasé del portugués al español como le pude entender, yo no hablo portugués, pero es muy parecido. Entonces, como pueden ver, este es el pasto. En el pasto hay parásitos sensibles al fármaco que están en azul y resistentes que están en rojo. Este es el tratamiento. Si nosotros tratamos absolutamente a todos los parásitos, esta sería la primera, perdón. Estos son los pasos. Parásitos sensibles en azul, parásitos resistentes en rojo. Aquí estamos viendo que están tratando a todos los animales. Yo la verdad no le hubiera dado tratamiento a este cordero, porque en realidad pues no tiene tantos parásitos, ¿no? La verdad solo hubiera tratado a este, que era el más fastidiado. Este no, porque ya es un adulto y no tiene tantos. Eso se vería en un copro. Entonces, estos pues se les ocurrió tratar absolutamente a todos. ¿Qué pasa? Mueren únicamente los parásitos sensibles al fármaco y dentro del animal quedan los resistentes. El parásito resistente excreta sus huevos al ambiente y salen puros huevos de parásitos resistentes. Entonces en la pradera dejamos puro parásito resistente. Llegan los borregos, comen esto y van a tener parásitos que no van a morir absolutamente con nada. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos lo del refugio? Si nosotros únicamente tratamos al que lo requiere, los demás, pues como no fueron tratados, excretan parásitos sensibles a la pradera. Y en la pradera quedan tanto sensibles como resistentes y diluimos los parásitos resistentes. Es decir, les estamos dando un refugio a los parásitos sensibles. Y por lo tanto, cuando vuelvan a comer de este pasto, pues pueden comer aquí, por ejemplo, en este bocado, comerían puros parásitos sensibles a los fármacos. En cambio, en el caso anterior, en este bocado comerían puros parásitos resistentes. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de refugio, el tratar de diluirlos a los resistentes mediante el tratamiento de únicamente los animales que lo requieran. ¿Cómo podemos saber? Bueno, este es otro ejemplo, nada más con distintos muñequitos y con porcentaje, ¿no? Entonces, aquí tratamos a todos. Pues, ¿para qué lo trataron, no? No tenía tantos parásitos. ¿Qué pasa en la pradera? Al terminar esto, queda 27% de resistentes y 73% de sensibles en la pradera. Si nosotros únicamente tratamos al que necesitaba un medicamento, en la pradera quedan 90% resistentes. En la anterior era 70%. O sea, estamos dando 20% más de parásitos, sensibles, me equivoqué al decirlo. 90% de sensibles. Entonces, en este bocado, pues ahí va a comer parásitos sensibles, ¿no? Que son los que podemos matar en cualquier momento. En cambio, en este bocado va a comer parásitos resistentes. Y esos es muy difícil matarlos, porque nada más estamos tirando el dinero usando fármacos que no están matando nada. Y por lo tanto, hay que tratar únicamente al que lo requiera. ¿Cómo puedo saber a cuáles tratar? O sea, ¿yo cómo voy a saber qué borrego? Aquí porque el dibujito está a todo dar y vi que está muy fastidiado, pero ¿cómo puedo ver eso en la vida real? Hay 5 criterios que están publicados que consideran criterios productivos, parasitológicos y clínicos. Entonces vamos a identificar cuáles son los animales que realmente necesitan un tratamiento. Y estos son se le llama el chequeo de 5 puntos, ¿no? Pues sí, el palomeo de 5 puntos. Entonces hay que revisar primero pues, la descarga nasal, los ojos, la mandíbula, hay que ver la condición corporal y hay que ver si tienen o no diarrea. Entonces esto, bueno, lo publicaron en el 2009 y ha sido un pilar fantástico para poder diagnosticar cuáles son los animales que en realidad necesitan un tratamiento. Entonces, primero, pues hay que ver que no tengan otro tipo de parásitos, ¿no? Por ejemplo, si hay descarga nasal, lo más probable es que si no se trate de una bacteria, tenga una larva de mosca ahí alojada y hay que entonces dar tratamiento contra esa larva de mosca porque a lo mejor es lo que nos está provocando todos los signos. Y bueno, ahí ya vamos a empezar con el conteo de huevos. Entonces, todos los animales se deben evaluar, se deben definir puntos de corte. El doctor Felipe Torres Acosta de la Universidad Autónoma de Yucatán ya definió que a partir de 750 huevos por gramo de materia fecal, ya hay que empezar a dar un tratamiento, obviamente combinado con el resto de los criterios.
y pues siempre hay que contar cuántos huevos encontramos, y esto con la técnica de McMaster. Otro criterio, pues, es la presencia de diarrea, ¿no? El grado de diarrea que, pues, vemos en el animal. Entonces, ya en ese artículo se habla, ¿no? Del nivel 1, 2, 3, 4, 5, y pues ya nos van a decir, al final les voy a poner un flujograma en el que dice, con tal nivel de diarrea y tantos huevos por gramo de heces, tienes que desparasitar forzosamente. Entonces ya van viendo, ¿no? A medida que se va manchando más con la diarrea, pues bueno, aquí ya prácticamente tendríamos que pensar en una desparasitación, ¿no? En un nivel 2, ya tendríamos que ir considerando una desparasitación. A estos dos yo no los desparasitaría, francamente, al 0 y al 1. Condición corporal, se tiene que hacer una palpación de la región lumbar de la columna y toman ustedes la última costilla. Esto lo van a hacer en sus prácticas en mis semestres de medicina y zootecnia ovina. Van a medir la condición corporal, no solamente para cuestiones de parasitología, sino en general de producción. Y nuevamente hay criterios, les dice la 1, 2, 3, 4, 5, y dependiendo de en qué condición esté el animal, ustedes deciden si desparasitar o no. Una condición corporal 1, sí habría que desparasitar, si está demasiado delgado. La 2, tendríamos que ver si hay anemia, si hay diarrea, cuántos huevos por gramo de heces se están excretando. La 3, está muy bien el animal, ese es resiliente, no le está pasando nada con los parásitos. La 4 ya está hasta gordo. Entonces, bueno, ya, si tiene parásitos, no le están haciendo absolutamente nada. Y la 5 ya es un grado de obesidad, que pues ahí ya que se preocupe el productor, porque a ver cómo va a vender esas canales, ¿no? Y a ver cómo se van a reproducir sus borregas con ese grado de cantidad de adipocitos que le afectan obviamente la fertilidad. Hay también grados de medición de la consistencia fecal, ¿no? Del score número 0 al 4, ¿no? Dependiendo qué tan aguadas están las heces, ustedes pueden saber que el grado de diarrea que tiene un animal. Entonces, pues bueno, aquí ya nos empezaríamos a preocupar entre el 2 y el 3, ¿no? El 4 definitivamente hay que desparasitar. Y el famoso método FAMACHA, es un auxiliar en el caso de parásitos hematófagos como Hemoncus. Entonces lo vamos a usar en borregos y cabras, no lo vamos a usar en bovinos, ¿no? En bovinos Hemoncus no es problema. El problema en bovinos es Coperia y ese no es hematófago. Entonces, en el caso de hematófagos, como Hemoncus principalmente, Teladorsagia también, pues ahí hay que empezar a ver si le está provocando anemia. Lo desarrolló un investigador en Sudáfrica, François, le decían Fafá, así como aquí les decimos a los franciscos, les decimos Pancho o Paco, en Sudáfrica, en Francia, les dicen Fafá, ¿no? Que sería el Paco. Entonces, François, el apellido, y Chart es la carta, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo François Malan para hacer esta tarjetita de FAMACHA fue correlacionar el volumen del paquete celular o hematocrito con la coloración de la mucosa conjuntival. Entonces, pues, con un puntaje 1, 2, y el 3 habría que combinarlo, ¿no? Ver qué tan gordo está el animal o qué tantos huevos está excretando, y ya vemos si desparasitamos o no. Pero en un FAMACHA 4 y 5 hay que desparasitar forzosamente, ¿no? Entonces, de 3 habría que combinarlo con otros criterios, pues aquí no hay anemia. Entonces, en sería nada más para parásitos hematófagos, ¿no? Entonces, pues hablamos, ¿no? Que aquí los van correlacionando, los huevos por gramo de heces, el hematocrito, y pues aquí es un animal resistente a parásitos. Aquí con un hematocrito de 30 es muy leve la parasitosis, y con un hematocrito de 15 es una parasitosis sumamente severa, con 10.500 huevos por gramo de heces, ¿no? No sé si Mateo, que es el coprólogo experto del departamento, si él ha visto alguna carga así, ¿no? Él llegó a trabajar 500 muestras por día de borregos de todo el país, pero bueno, no sé, que algún día hubiera comentado que llegó a haber 10.000 huevos por gramo de heces, pero bueno, sí se ha documentado, ¿no? En la literatura científica. Tenemos, bueno, también otros niveles, ¿no? De hematocrito, y todo esto, bueno, esto era un ejercicio, pero
Se los voy a dejar en el aula virtual, se lo voy a pasar al doctor Vic pero creo que también lo tenemos ahí. Y bueno, aquí por ejemplo ya combinan, ¿no? En cabras. Si tienen un nivel 1, 2, 3 de FAMACHA con una condición corporal 2.5, no hay que dar tratamiento, ¿no? Si es la condición corporal menos de 2.5, tomen una muestra fecal. Si tienen 750 huevos por gramo de heces, no hay tratamiento. Si tienen más de 750, hay que dar tratamiento. Entonces, aquí ya combinaron el FAMACHA con condición corporal y con el conteo de huevos. Entonces, ya son 3 criterios para dar un tratamiento. Y no es nada más decir, ay, pues el que vende del laboratorio me dijo que con esto van a engordar 2 kilos diario mis animales, ¿no? Esto es lo que hay que hacer antes de estar medicando indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque si seguimos medicando indiscriminadamente, viene este problemota, la resistencia antihelmíntica, que de acuerdo con la Organización Mundial de Salud Animal, ya es uno de los 12 problemas mundiales de salud animal que hay que atender, ¿no? La resistencia antihelmíntica. Nosotros vemos que, bueno, hace 50 millones de años aparecieron los primeros rumiantes, ¿no? Era algo muy parecido a esto. Y entonces así va la línea de tiempo. 50 millones de años con los primeros rumiantes. Más o menos hace 20 millones, están como los que los conocemos, y hace 10 millones de años empezaron a conocerse los rumiantes con los nematodos, entonces se conocen desde hace 10 millones de años. ¿Y qué pasa? Llega el humano y se mete, ¿no? Entonces aquí llevaban una coevolución de millones de años. Lo llegamos y pues con la ganadería, con la producción intensiva, con los fármacos, nos metimos y ¿qué fue lo que generamos? La presión de selección de alelos resistentes. Y entonces, en condiciones naturales, hay un nivel de armonía entre herbívoros y parásitos, ¿no? O sea, sí van a consumir algunos, les van a comer ciertos recursos, pero el animal va a estar resiliente. No va a tener signos clínicos, va a tener cierto número de crías, pues a lo mejor no tiene partos gemelares siempre, ¿no? Pero se va a reproducir bien. Entonces, hay armonía o existía esa armonía. Ustedes lo pueden ver en animales silvestres, ¿no? En gacelas, impalas, en bisontes, en los cuales no se han metido tratamientos antihelmínticos intensivos y pues los vemos parasitados. Hacemos un copro y encontramos muestras positivas, pero el animal está gordo, el animal está bien, come muy bien, gana peso, hay resiliencia. Pero ¿qué pasa? Empezamos nosotros a medicar. Bueno, este es el ciclo que se convierte y empezamos a sobrepastorear. Entonces, al hacer un sobrepastoreo y estar medicando a los animales, aumenta el número de nematodos gastrointestinales y de larvas en la pradera. ¿Por qué? Porque también es un medio de defensa de las praderas. ¿Sí? En este caso, pues la pradera interpreta que está siendo destruida por un depredador, que es el herbívoro, y por lo tanto se defiende produciendo muchas más fases infectantes para matar a su depredador. Entonces es una parte de la ecología parasitaria muy interesante en la que ven que todo es un sistema vivo, ¿no? O sea, ahí es un pasto, todo el mundo, ahí es el pasto, ¿cómo se va a defender el pasto? Así se defiende el pasto. Me estás come y come y come con sobropastoreo, ahí te van más larvas de parásitos, ¿no? Entonces es una parte de la ecología muy bonita que es la ecología parasitaria, pero involucra muchísimas matemáticas. Entonces, una vez quise tomar un curso de posgrado de esto y como soy bastante torpe con las matemáticas, a la tercera clase me di de baja porque es preciosa la ecología, pero son muchísimas matemáticas. Y pues bueno, entonces, pues aquí lo que en este cuadrito, venía aquí la explicación del cuadrito. Supongamos que esos 10 millones de años que han convivido parásitos y rumiantes son 24 horas de un día. Sería el equivalente, ¿no? A las 00 horas se conocen. Y llegan los antihelmínticos, el equivalente más o menos a las 11:59 p.m. Se crean los antihelmínticos y seguimos en esa era. Entonces necesitaríamos millones de años para que exista un cambio en en la evolución, en lo que nos metimos, ¿no? Ya nos metimos en esa evolución hospedero-parásito y pues ahora necesitamos otros millones de años para que haya un cambio. Claro que hay reversión de resistencia. Si yo dejo de dar albendazol durante ciertos ciclos, cuando le vuelva a dar albendazol a los animales van a reaccionar.
ya va a haber susceptibilidad, pero se menciona que al siguiente ciclo vuelven a ser resistentes los parásitos. Entonces, pues bueno, esto ocurre por haber abusado de los antiparasitarios. Bueno, hace ya más o menos 70 años que estamos usando antihelmínticos. No es culpa de los fármacos, la culpa es de quien los usa indiscriminadamente. Y pues eso es lo que ha alterado, ¿no? La armonía herbívoro-nematodo, y eso ha originado la cepa resistente. Entonces, pues esta resistencia se ha desarrollado en el 0.0007% del tiempo en que llevan viviendo los nematodos con los pequeños rumiantes, ¿no? Entonces, tan poquito tiempo y cómo lo fastidiamos. Es un récord que tiene la humanidad de esos vergonzosos, ¿no? Ya en millones de años y en tan poquito tiempo lo fastidiamos. Es francamente penoso. Por eso luego en esta película de Matrix, ¿no? Donde los agentes Smith le dicen a Morpheus, le dicen, es que en realidad el virus, ¿no? De aquí son los humanos, o sea, porque, híjole, y pues lamentablemente aquí se ve cómo intervinimos, ¿no? Y me uno, porque pues también soy de las que luego salen a medicar, entonces, pues hay que hacerlo sin este tipo de uso indiscriminado, ¿no? Hay que hacerlo siempre racionalmente. Y sí, por si no estamos interfiriendo. Hay mutaciones de tubulina, hay cambios en los receptores de acetilcolina, de las glicoproteínas, todo eso ha hecho que sean los nematodos resistentes a los fármacos, ¿no? Entonces ahora están viendo los investigadores cómo revertir todas estas mutaciones para ver si llegamos a controlar la resistencia. Se pueden hacer pruebas de eclosión de huevos, parálisis de larvas, desarrollos de adulto, todo esto para diagnosticar resistencia antihelmíntica y decirle a un productor, oiga, pues ya no use closantel porque ya no le está sirviendo de nada. En esto que, pues, es que utilizan muchísimo los tratamientos cada mes, cada 2 meses, dan el fármaco sin pesar, usan desparasitantes de una misma familia hasta que se hacen resistentes, no hay tamaños de muestras significativos, el MBZ no almacena bien el fármaco y eso pues hace que baje la eficacia, haya una subdosificación, se introducen nuevos animales con genotipos de parásitos resistentes a un fármaco. Hay quien desparasita en esta época, pues ahora no hay ni parásitos y los que hay pues están débiles. ¿Para qué desparasitamos cuando no hay? El diagnóstico inadecuado, ¿no? Entonces dicen, está retacado de parásitos su ganado, pero son coccidias. Entonces le están dando al vendasol que no le hace nada a las coccidias, entonces hay que saber diagnosticar bien. Los parásitos mutan, entran en hipobiosis, lo que les explicó el doctor del Río, hay una gran diversidad genética y todo eso hace que sean muy resistentes los parásitos a los fármacos. Hay unos, por ejemplo, de larga acción, que no, pues suena padrísimo, ¿no? O sea, yo durante 2 meses no voy a desparasitar al animal, ¿no? O sea, aquí hasta 120 días, o sea, estamos hablando de 4 meses que duró un fármaco. Sí, pero vean la concentración máxima, cómo va disminuyendo. Entonces, en este momento, ya es como dar menor dosis de la necesaria y por lo tanto ya estamos subdosificando y eso puede generar resistencia. You'll soon think it's raining worms, which is why you need Cydectin long-acting injection even more. Just 1 injection lasts a whole summer. Trial work has proven it. Cydectin long-acting protects longer against black scoureworm, up to 49 days, and longer still against Osteotargia and Barber's pole, 91 days. 2 summer drenches are long gone. Use Cydectin long-acting injection once. Bueno, ahí en ese comercial hablan, ¿no? Qué maravilla que durante 2 ciclos de verano no vas a desparasitar, en 90 días te olvidas de desparasitar. Y o sea, si ven aquí en el cuadrito que ponen, es que es muy curioso, es australiano, ¿no? La resistencia se puede desarrollar a cualquier tratamiento antihelmíntico. Busque el consejo de su veterinario o su asesor de salud animal, ¿no? O sea, y todo chiquitito, la resistencia pues es una broncota, ¿no? Y lo ponen con letra chiquita, pero bueno, al menos tienen la decencia de advertir que se puede seleccionar genes resistentes. Y pues ya para terminar, hay alternativas de control no farmacológico. Por ejemplo, en la fase que esté en el ambiente, podemos rotar las praderas para hacer que la larva 3 muera de hambre. Cuando no hay animales hay que la ingieran. Se pueden usar hongos que matan a los nematodos, se los tragan estos hongos.
Incluso, por ejemplo, el doctor del Río que ha cultivado larvas de Toxocara, él les tiene que agregar formol, porque si empiezan a producirse hongos en sus cajas de cultivo, los hongos matan a sus larvas. Entonces, pues se ha demostrado, ¿no?, que los hongos llegan a comer las larvas de nematodos. Entonces, el doctor Pedro Mendoza Ajibes, de Jiotepec, Morelos, en el INIFAP, él vende incluso unas galletas con esos hongos, se los da a los animales, salen al ambiente con las excretas, se dispersan con las excretas y si por ahí había larvas de nematodos, se las comen los hongos. Por otro lado, ya la fase infectante en la larva 3, nuevamente la rotación de praderas, los hongos, pues es lo que podemos usar. Y en el caso que ya están dentro de los animales, los parásitos, pues ni modo, hay que usar fármacos, hay una que otra poquitas vacunas que se están desarrollando, seleccionar animales resistentes y muy importante la nutrición. ¿Sí? Bueno, aquí hay que limpiar los bolos fecales, rotar praderas, es lo mismo, ¿no? Que pastoreen adultos con corderos, los adultos son mucho más resistentes a las parasitosis. Pastorear con otras especies, por ejemplo, si hay Haemonchus contortus y pastorea la vaca Haemonchus contortus no le hace absolutamente nada. A los caballos menos. Entonces les están diluyendo las fases infectantes, ¿no? Entonces el borrego va a comer menos larva porque pues ya muchas las comieron las vacas o los caballos. Es otro método. Estas son las galletas de hongos nematófagos. Aquí vemos los hongos como aprisionan a la larva y la empiezan a comer. Pues usar razas resistentes, ¿no? Que además son muy bonitas, ¿no? Las razas resistentes, el catadín, creo que el doctor Eduardo Posados compró esta raza, pues no me acuerdo si las puso allá en Tres Marías, fue muy, muy bonita, o creo que en Veracruz se llevó las catadín. Partículas de cobre, esas pues matan a los nematodos en el abomazo. A los animales hay que darles por lo menos 14% de proteína para que se defiendan. En México les damos de 6 a 8%. Pues hay que darles 3.4 megacalorías por kilo, les damos pues casi la mitad. Entonces, ¿cómo se van a defender con eso? Por lo tanto, hay que alimentarlos bien. Y pues por último, muchos investigadores han utilizado plantas con potencial antiparasitario, es decir, por ejemplo, con taninos, con polifenoles. Y estas plantas lo que han visto es que pues tienen actividad contra los parásitos, tanto larvas como adultos, incluso algunos contra el huevo. Entonces, esto se debe a que las plantas se defienden también, ¿no? Son seres vivos, entonces se defienden del herbivorismo, ¿sí? Y tienen pues sustancias que son tóxicas para un escarabajo que llegue y las come. Esas sustancias pues matan al escarabajo, matan a un nematodo, ¿no? Ya una persona pues tendría que consumir muchísimo de esos productos. Por eso es tan peligroso medicarse, entre comillas, con plantas. ¿Por qué? Porque tienen todo este tipo de polifenoles, algunas tienen alcaloides incluso, que llegan a ser sumamente tóxicas para una persona. Si las mujeres gestantes, por ejemplo, no deben comer orégano, no deben comer ciertas plantas que les producen contracciones musculares, ¿sí? Porque pues pueden tener un aborto. A lo mejor pues yo en este momento como un montón de orégano y no me pasa nada, pero una mujer gestante puede llegarle a producir algo porque provoca contracción del músculo liso. Imagínense un nematodo, un gusanito, pues lo mata el orégano. Entonces, todo esto son mecanismos que tienen las plantas para defenderse de ser consumidas, de ser comidas. Y pues lo aprovechamos para matar nematodos. Sí, entonces hay las espinas les sirven para defenderse, los tricomas, que son esos pelitos que luego tocamos una planta y nos irritan, ¿no? Nos causa ahí una dermatitis por contacto. Los metabolitos, los alcaloides, los terpenoides, polifenoles que tiene una planta, todo eso puede llegar a matar, pues desde un gusanito, desde un escarabajo hasta una persona. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? La planta de coca, que es altísima en alcaloides, a lo mejor un tecito, como se toma en Colombia, en Bolivia, pues dicen que es incluso quita el sueño más que un café, ¿no? Y es estimulante. Pero pues si ya están comiéndolo como si fuera ensalada, puede llegar a matar a una persona por la cantidad de alcaloides que tiene. Y esto es porque pues tienen defensas contra el herbivorismo. Incluso hay un video que vi hace ya como 10 años, en el que están cortando un árbol y el investigador que está documentando todo esto
tiene de estos medios para detectar ultrasonidos, ¿no? Cosas que nosotros no escuchamos. Entonces lo conecta al árbol cuando le están con el serrucho y obviamente no es el serrucho lo que se escucha porque el investigador separa los sonidos por frecuencias. Se oye como si estuviera gritando el árbol y luego pues otro árbol normal hace otros ruidos, ¿no? Si lo empiezan a pegar con un hacha, hace otro ruido el árbol. Entonces, él lo que demostraba es que en realidad las plantas, pues sí tienen mecanismos de defensa, mecanismos de dolor, ¿no? Que sí llegan a sentir el dolor, pero nosotros no sabemos, ¿no? Es como hace cientos de años cuando consideraban que pues a los animales no tienen alma, ¿no? Y no sienten. ¿Por qué? Porque no se conocía la fisiología de los animales, el sistema nervioso. Ahora tenemos resonancias magnéticas, por ejemplo, en chimpancés, que nos dicen qué áreas del cerebro se iluminan cuando hay dolor, ¿no? También hay todo lo contrario, ¿no? Qué áreas se iluminan el cerebro cuando hay placer, ¿no? Es muy famosa la foto de la persona que besa a un cachorrito y ¡prum! Se le prenden ciertas áreas relacionadas con el placer en el cerebro, ¿no? Entonces, pues eso no lo sabían los griegos, que fueron quienes dijeron que los animales no tenían alma y por eso habría que maltratarlos. Y pues a lo mejor, ¿no? En 300 años, cuando estén los alumnos en sus casas viendo la clase por la siguiente pandemia, van a decir, ay, ¿cómo era posible que comieran una ensalada sin antes anestesiarla, ¿no? Entonces así es esto, ¿no? Así es la evolución. Y pues suena chistoso, pero quién sabe, a lo mejor les digo en 500 años van a decir, ay, qué salvajes que mordían un pepino sin anestesiarlo, una zanahoria sin anestesiarlo antes, ¿no? Sin eutanasiarlo, pues. Entonces, pues bueno, son puras locuras. Es por dar clase tan tarde, de veras uno empieza a decir tonterías. Entonces, bueno, hay vacunas, algunas contra hemocus, que están siempre en los congresos, hablan de sus vacunas, pero bueno, las siguen probando y van dirigidas contra una glicoproteína de hemocus, pero mutan tanto estos bichos que es muy difícil pegarles con una vacuna. Y bueno, pues utilizar famacha en el caso de un rebaño con mucha hemoncosis para tratar de controlarla. Y bueno, aquí el doctor Hervé Oste estuvo en un congreso aquí en la Ciudad de México en el 2014 y bueno, yo nada más había leído sus cientos y cientos de artículos y yo me lo imaginaba así como el típico investigador, el tipo Pasteur, ¿no? Entonces, a todo dar, o sea, sencillísimo, desde cómo lo ven, ¿no? O sea, nada pose, o sea, súper sencillo, que si ustedes lo hubieran visto ahí en los pasillos del Hotel Camino Real, donde fue el evento, jamás hubiéramos imaginado que el doctor Hoste era él, ¿no? Yo de verdad me imaginaba ahí a uno tipo Pasteur o algo así, es uno de los que más nos ha aportado en esta área. Y pues seleccionar genéticamente sus borregos si es que hay dinero. Y bueno, por mi parte, todo es un tema súper extenso, terrible, pero bueno, es de los más importantes. Ay, gracias, Vic. No hay de qué, Jess. Entonces, ya con este tema, ¿no? Acabaremos la Sí. parte del 4.2. Estrongilosis ya. Ajá. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Te daría tiempo de dirofilaria? Ay, es que me gustaría completarlo un poquito más porque encontré una información relevante y ahorita justamente hace rato la estaba cambiando, entonces me gustaría que mejor esa la iniciáramos la próxima clase Perfecto. para ponerlo más reciente y relevante que se ha encontrado en lo de tratamientos de hidrofilariosis. Avanzamos rápido en cetaria, son 12 diapos, lo doy rápido y así ya la siguiente Ajá. fase. Es que dirofilaria sí es bien relevante, es súper. Ajá. Entonces, Sí, rápido. esa es más relevante y tardada y cetaria pues es hasta eso bastante rápida. Ok, entonces, Ok. por cierto, ya está subido el video de la clase pasada al canal de Tito. Entonces, vemos rápido cetaria, que es muy, muy cortito. Cetariosis equina, causada por Cetaria equina, es una filaria. Entonces, acuérdense, el nombre filaria viene de hilo, hilo, son parásitos muy, muy delgaditos. Pues lo encontramos prácticamente la fase de microfilaria, es decir, la larvita, la encontramos en la circulación sanguínea, en los ojos, y pues el adulto llega a la cavidad peritoneal. Únicamente la larva causa daño. El adulto es un hallazgo que van a ver en las necropsias, pero la que causa más daño es la larva en su migración a través de la circulación sanguínea, ojos, que incluso llega a atravesarse hasta el sistema nervioso.
Lo transmiten insectos, principalmente mosquitos hematófagos, de cualquiera de estos géneros, ¿no? Cualquiera de estos puede transmitir la cetariosis a los caballos. Entonces, pues son caballos que están sometidos o están en lugares donde hay mosquitos, ¿sí? Entonces, pues aquí cualquiera de estas sabanas, ¿no? En donde habitan los caballos, casi siempre va a haber mosquitos. Ya hay incluso unas especies de zancudos que hay actualmente en Morelos que no se habían visto. Me gusta mucho preguntarle a algún entomólogo en el Instituto de Biología, en la Facultad de Ciencias, porque no es el típico mosquito que había en Morelos. Estos son muy agresivos, incluso se avientan a la cara, se dirigen a la cara y sienten la picadura. Y pues en Morelos siempre ha habido mosquitos, pero no eran de esta especie, ¿no? Entonces a lo mejor ya algunos de estos ya llegaron a Morelos. Distribución es mundial. Los adultos no son patógenos, pero las larvas con su acción llevan a cabo una patogenia traumática. Es decir, van atravesando, van rompiendo tejidos y pueden llegar a penetrar incluso sistema nervioso, a ojo y provocar lesiones. Los signos, pues el animal pierde el apetito, puede llegar a paralizarse, tener incoordinación motriz, incontinencia por pues, los nervios que dañen, debilidad o hasta ceguera, ¿no? Conjuntivitis, ceguera, porque llegan a lesionar también el ojo por sus migraciones. Entonces la larva es sumamente patógena. Y pues lo que pueden encontrar en la necropsia, pueden encontrar lesiones asociadas a conjuntivitis, ceguera, granulomas, hemorragias, y pues todo eso que provoca parálisis, los animales quedan parapléjicos, y puede llegar a haber una peritonitis en cargas elevadísimas, ¿sí? Pero bueno, el adulto prácticamente pues sería una carga altísima para tener una acción obstructiva, pero el problema lo dan principalmente las larvas, ¿no? Igual que vimos en los ascáridos, en este caso es muy parecido. Es la migración la que fastidia. El diagnóstico se hace pues por un frotis sanguíneo, hay que centrifugarlo primero con la técnica de Knott. Entonces se mete a la centrífuga la sangre, quedan las larvas en el sedimento y ya se observan con una tinción de preferencia. O bien se pueden observar directamente sin la tinción, pero bueno, pues puede contrastar mucho mejor algún colorante. O pues por la historia clínica, presencia de mosquitos en la caballeriza, todo eso nos va llevando un diagnóstico. También se pueden ver los adultos en la necropsia, son parásitos largos, en realidad nada más se ven largos ahí en el peritoneo, pero ya si hacen una fijación de la laminilla, pues pueden ver el extremo cefálico del parásito con unas puntitas a la altura de la cabeza, que pues le dan ese aspecto, unas puntitas muy características, como si fuera el uniforme que usan las meseras de Sanborns, que traen como dos piquitos en los hombros. Así se ve el extremo anterior de Setaria, y pues los machos, como son filaroideos, terminan en espiral. Las temperaturas pues tienen que ser donde haya mosquitos, ¿no? Entonces superiores a 18 grados, suficiente humedad, y por lo tanto está en animales que pastorean generalmente. Es mayor la concentración de primavera-otoño y dura de 8 a 10 meses la prepatencia. Es un ciclo muy largo. Lo mismo van a ver la siguiente clase con Dirofilaria. Son ciclos de 8 o 10 meses. El periodo de prepatencia. Aquí lo mejor contra larvas son las lactonas macrocíclicas. Entonces, pues para caballos hay un montón de pastas a base de lactonas macrocíclicas. Entonces, pues se pueden utilizar de maravilla. La dietilcarbamazina llega a utilizarse, pero no es tan segura como la ivermectina, ¿no? La ivermectina a ustedes le pueden aumentar, se les fue la dosis 100 veces porque me equivoqué y calculé mal el puntito y no pasa mucho. O sea, las ivermectinas son muy seguras. Ya la dietilcarbamazina ya estamos hablando de un fármaco mucho más agresivo, pero pues también pueden llegar a utilizarse, no hay problema. Y pues sería todo de cetariosis. Y